Bueno, quisiera que hiciéramos un breve resumen para que refrescáramos un poco lo que hemos estado aprendiendo sobre el tema de Apocalipsis. ¿Quién nos hace ese resumen? Pues vimos que Apocalipsis fue escrito para las iglesias de cierto tiempo. Sí. Vimos la fecha en la que se escribió. Sí. Y a qué, pues todo el entorno que eso significaba. Así es. Que existen varias propuestas propuestas de diferentes fechas, pero nosotros escogimos una en especial. Sí, la fecha tardía porque esa es la temprana. La temprana, perdón. La temprana, que es la que está pegada a la forma en que entendemos nosotros la palabra de Dios. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario para recapitular lo que hemos estado viendo? Yo quiero comentar nada más que nosotros estábamos con la incertidumbre de si iba a ser otra cosa de escatología o íbamos a continuar con Apocalipsis. Ajá. Y a mí me da mucho gusto que continuemos con Apocalipsis porque está muy interesante, nos quedamos con mucha enseñanza, pero también con muchas, no sé si se le puede llamar dudas, pero yo sí tengo mucho interés en saber más de Apocalipsis. Qué bueno. Sí, vamos a continuar con Apocalipsis. Vamos a darle un seguimiento. Vamos a ver la división del libro. Hemos hablado sobre la estructura y vamos a profundizar sobre la estructura. Vamos a ver cómo están, por lo menos de manera general, cómo se tratan las secciones del libro de Apocalipsis. ¿Alguien tiene algún comentario más, alguna pregunta? Recuerden que en la última clase hablábamos de Apocalipsis en la estructura del pacto. Veíamos que el libro de Apocalipsis está dividido en 5 secciones, dependiendo, y como lo hemos estado aprendiendo, dependiendo de cómo lo bosqueje o lo divida cada comentarista, cada intérprete, van a salir más o menos divisiones de los bosquejos. En este caso, en la estructura pactal vemos que Apocalipsis está dividido en 5 secciones. No hablamos de capítulos, sino más bien de secciones, porque no es por capítulos que se hace la división, sino por párrafos o por temas. Como vimos en la última clase, tenemos la visión del Hijo del Hombre, las 7 cartas, los 7 sellos, que corresponden a las partes de los pactos o la estructura de los pactos. Recuerden también que tenemos en el manual, en la última parte de nuestro manual tenemos otro grupo de copias donde el doctor Milton Terry, divide el libro en 2 grandes secciones. La primera sección la identifica como la revelación del Cordero, y esta primera sección la divide en 3 secciones o en 3 subdivisiones, que es las epístolas a las 7 iglesias, que comprende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, la apertura de los 7 sellos, del capítulo 4 al capítulo 7, y el sonido de las 7 trompetas, del capítulo 8 al capítulo 15. No, perdón. Está mal ahí. Está mal, porque debe ser, vamos a ver en la siguiente sección.
al capítulo 11. O sea que ahí no debe ir una L, es al capítulo 11. Tenemos la revelación del Cordero, entonces, y la segunda parte es la revelación de la esposa. La revelación de la esposa del capítulo 12, o más bien el capítulo 12 hasta el capítulo 22, tenemos toda la sección de la revelación de la esposa, ¿sí? Y ahí tenemos las subdivisiones, la visión de la mujer y el dragón, la visión de las dos bestias, capítulo 13, la visión del monte Sión, el capítulo 14, la visión de las 7 plagas, capítulo 15 y 16, la visión de la Babilonia mística, del 17 al 18, visión de la manifestación, milenio y juicio, 19 al 20, y visión de la Nueva Jerusalén, 21 al 22. Ahí tenemos la forma en que están divididas el libro de Apocalipsis en secciones, en diferentes secciones. Ustedes observan que aparte de la diferencia que tenemos, voy a cambiar un momento la imagen, voy a regresar a la primera imagen. Tenemos una diferencia entre cómo lo bosqueja en la estructura del pacto. Déjeme decirle que estos dos autores son preteristas y pactales. La única diferencia que tenemos es en cómo lo bosqueja cada uno, pero hay similitudes en el énfasis que se hace. En los dos se hace un énfasis en Cristo como el mediador del pacto y la iglesia como el pueblo del pacto, aunque el bosquejo en que se presenta este libro sea diferente, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primer bosquejo que ya vimos en la última clase, en la cuarta clase, y este bosquejo también lo tienen ustedes en su material. En la segunda parte de las copias tenemos este bosquejo. Milton Terry entonces divide el libro de Apocalipsis en dos grandes secciones. La primera, la revelación del Cordero, y ahí están las subdivisiones. El Cordero se revela en las epístolas a las 7 iglesias, en la apertura de los 7 sellos, en el sonido de las 7 trompetas, y la segunda sección es la revelación de la esposa en todas estas 7 divisiones. La visión de la mujer y el dragón, la visión de las dos bestias, la visión del monte Sión, la visión de las 7 plagas. Podremos ver que la esposa en esta sección se revela tanto en su elección como en sus luchas. Tenemos estos dos bosquejos del libro de Apocalipsis. ¿Alguien me puede recordar cuál es el tema de Apocalipsis? Juicio. Así es. ¿Cuál es el tema de Apocalipsis? Juicio. El juicio sobre la nación apóstata, juicio sobre la esposa rebelde. Esa es el tema que se va a desarrollar en Apocalipsis. Ahora, en este esquema que tenemos de Apocalipsis en la estructura pactal, el capítulo 1 es el preámbulo. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, veíamos también, me parece que Oseas, como ejemplos de un tratado pactal. Ustedes podrán observar que cada pacto se hacía con un mediador. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios hace el pacto con la nación de Israel que los lleva al monte Sinaí, ¿quién es el mediador entre Dios y la nación? Moisés. Así es, Moisés es el mediador entre Dios y la nación de Israel. Moisés se presenta como el intermediario. A él se le dan las palabras que él debe referir a la nación de Israel
para entrar en esta relación de pacto. Es decir, la nación de Israel se iba a relacionar con Dios a través de Moisés. Y recuerden ustedes que Moisés también funciona como profeta. Él es el mediador, él recibe el pacto para transmitirlo a Israel, pero también funciona como profeta. Es decir, él es el hombre encargado de recordarles las bendiciones y las sanciones que corresponden al pacto. Los profetas entonces jugaban un papel importante en la nación de Israel porque ellos eran quienes recordaban a la nación las bendiciones y las sanciones que correspondían a la relación de pacto en la que estaban. Observen ustedes, si abren su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver el preámbulo, la visión del Hijo del Hombre. Les decía hace rato, solamente encontramos una diferencia entre el bosquejo del Dr. Milton Terry y el bosquejo de este autor, en que este autor utiliza el pacto para bosquejar el libro de Apocalipsis, mientras que el Dr. Milton Terry no lo usa, pero ambos son preteristas, ambos son pactales o tienen una teología pactal. Bueno, el Dr. Milton Terry ya falleció hace muchos años, pero nos dejó algunos libros, entre ellos un libro muy importante que sería bueno que ustedes lo consiguieran, lo leyeran, es Hermenéutica Bíblica de Milton Terry. Es un libro que se recomienda como una lectura para todos aquellos que quieran introducirse en una buena interpretación. Uno de los pocos libros que tenemos en español para la buena interpretación. En inglés hay mucho material, pero traducidos al español son muy pocos, y una de esas pocas joyas que tenemos es este libro de interpretación bíblica del Dr. Milton Terry. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 1 y quiero que veamos. Recuerden que aquí se nos bosqueja el preámbulo. Tenemos ahí revelación. Bueno, es muy poco probable que ustedes vean la letra, pero si no la pueden ver en sus Biblias, si tienen una Biblia. Estamos usando aquí la Biblia textual como base para la lectura. Revelación de Jesús, el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, el Mesías de todo cuanto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero que observen. En el bosquejo que tenemos, usamos la estructura del pacto para entender Apocalipsis. ¿Notan ustedes la similitud entre, por ejemplo, el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel en Éxodo y Apocalipsis? ¿Qué similitudes se encuentran? En el capítulo 19 del libro de Éxodo, Dios está hablando con Moisés para preparar todo lo que va a corresponder al pacto que van a hacer, por ejemplo, o que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Por ejemplo, 19:24 de Éxodo. Y el Señor le dijo, está hablando con Moisés, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir al Señor, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Capítulo 20, verso 1. Y habló Dios
todas estas palabras diciendo. ¿A quién Dios le habló estas palabras? A Moisés. ¿Y Moisés las tenía que transmitir a quién? Al pueblo. Ahora, observen el verso 1. Revelación de Jesús, el Mesías, que Dios le dio. Exactamente. Aquí tenemos que se nos está mostrando a Jesús como el mediador del nuevo pacto. Observen esto. Dios le habla a Jesús, o Dios, el texto nos enseña que Cristo recibe esta revelación, o el libro de Apocalipsis lo recibe directamente de Dios. Quiero que tomemos en cuenta esto, porque si no entendemos, aquí está implícita uno de los aspectos de la doctrina de Cristo muy importante, su unión hipostática, es decir, la unión entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es mediador entre el hombre y Dios porque Él es hombre y Dios. ¿Por qué tengo que explicarles esto? Porque pueden surgirnos dudas. Bueno, si Jesús es Dios, Él no conocía el Apocalipsis, ¿por qué el Padre se lo tuvo que dar? Porque el texto dice, revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio. ¿Observan ustedes esto? Si Jesús recibió esta revelación, entonces Jesús no conoce todas las cosas. Esa puede ser una de las cuestiones que surjan en la mente de algunas personas. Pero el texto lo único que está señalando es que Jesús recibe esta revelación como hombre. Recuerden que cuando Él asciende no pierde el carácter de su humanidad. A partir de la encarnación, Jesucristo sigue siendo hombre, sin hacer a un lado su divinidad. En su resurrección y glorificación, Él no deja a un lado su humanidad. Él es entronizado como hombre. Recuerden que como Dios, Jesús como Dios es dueño de toda la creación, pero es en su humanidad que Él es entronizado. ¿Sí me están entendiendo? Es como hombre que Él recibe el trono de David, su padre, no como Dios, porque como Dios no es David su padre. No es ni David no es su padre, y mucho menos se le puede otorgar el reino porque Él es Rey de Reyes. Pero aquí se nos está hablando en su humanidad. Como hombre, Él sí recibe el poder del Padre, Él sí recibe el reino, Él sí es sentado por el Padre en el trono de David, y Él sí recibe una revelación como hombre, en el carácter de su humanidad. Estos aspectos a veces llegan a crear confusión, y algunos, sobre todo aquellos que niegan la divinidad de Cristo, se basan en textos como estos para decir Jesús no es Dios, porque mira, aquí dice que Dios le dio la revelación, así que si Dios le dio la revelación, Él no puede ser Dios, porque si fuera Dios, Él lo conocería. Pero no observan ese aspecto de la humanidad de Cristo. Se nos está hablando acerca de su humanidad, como el hombre encarnado, ascendido y glorificado. Él recibe de parte del Padre la revelación del Apocalipsis. Primera Timoteo, si no me equivoco, 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Observan ustedes cómo el carácter de mediador de Cristo está basado en qué? ¿En su divinidad o en su humanidad? En su humanidad. Jesucristo es mediador entre Dios y el hombre porque Él es hombre, el varón perfecto. Este es el énfasis que tenemos aquí en Apocalipsis. Jesús recibe esta revelación en su carácter humano, como mediador humano entre Dios y el hombre. Tenemos que ver claramente estos aspectos de la cristología. ¿Se dan cuenta cómo en este pequeño versículo tenemos un gran contenido cristológico de la humanidad de Cristo? Y este es uno de los aspectos que nosotros nunca debemos perder de vista, la humanidad de Jesucristo, ¿sí? En su carácter humano. Bueno, no sé si tengan algún comentario en este punto.
Esto es importante para reforzar nuestra cristología. Nosotros adoramos a Jesús como Dios hombre, ¿sí? Jesús no solamente es Dios, Él también es hombre. Jesús no solamente es hombre, Él también es Dios. En palabras teológicas, esto es conocido como la hipostasis o la unión hipostática. Pero esa es una verdad que se ha anunciado desde la encarnación de Jesucristo. ¿Sí? No podemos descuidar. En nuestra predicación, en nuestra enseñanza, no se puede descuidar el doble aspecto de la persona de Jesús. Él es Dios, pero es hombre. Él es hombre, pero es Dios. ¿Sí? Pastor, y entonces Él sigue siendo humano. Él sigue siendo humano, así es, pero con cuerpo glorificado. ¿Sí? Como el cuerpo que Él nos dará a nosotros. Así es. Este es el gran cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Uno de los pasajes importantísimos en la cristología o en la humanidad, en la entronización de un hombre, es Daniel, donde Daniel dice: y vi en visiones de la noche a uno como hijo de hombre que se acercaba al anciano de días. ¿Qué estaba viendo Daniel? No otra cosa sino más que al Cristo encarnado en su aspecto humano. Recuerden que el propósito de la redención era restaurar al hombre a la posición que había perdido. Un hombre pecó y perdió el control sobre o el dominio sobre la tierra que había recibido de parte del Padre, y otro hombre tenía que recuperarlo. Y Jesús viene como hombre a recuperar ese control. Por eso es sentado como hombre, no como Dios. Esto debemos entenderlo bien. Como Dios, Él no puede ser entronizado porque Él es dueño de todo. Pero como hombre sí tiene que ser entronizado. Y es en su carácter de hombre en el que Él es sentado como heredero de todas las cosas. Por eso es que el postrer Adán, el segundo hombre, viene a recuperar más allá de lo que el primer Adán perdió. Porque a este segundo hombre, Él mismo confiesa: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cosa que al primer Adán no se le había dado autoridad en el cielo, solamente en la tierra. ¿Sí? Y el segundo Adán es sentado por encima de todos los reyes y poderes que se nombran en esta tierra. Por eso es que en este primer versículo tenemos un aspecto importantísimo de la cristología. Este Jesús, esto es quizá también un eco a las palabras de Pedro en Hechos capítulo 2. A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, Dios lo ha puesto por encima de todas las cosas. Y aquí tenemos una confirmación de esto. Jesús, como hombre, recibe esta revelación de parte de Dios. Él se le muestra lo que Dios, como soberano de toda la creación, va a hacer, pero lo va a hacer a través de un hombre como intermediario. Recuerden, cuando Dios crea a Adán, todas las cosas que Dios iba a ejercer en la creación, lo iba a hacer a través de ¿quién? De Adán, porque lo puso como imagen y semejanza suya. Cuando Adán peca, Adán pierde el privilegio de ser el medio por el cual Dios gobierne la creación. Pero cuando se levanta el segundo Adán y vence a la muerte y es sentado en el trono, ahora toda acción que Dios ejecuta, la ejecuta a través del segundo Adán o del segundo hombre, que es Jesucristo. Esta es una forma en la que se nos está enseñando que Dios no va a hacer nada sin tomar en cuenta al hombre. Desde luego, no cualquier hombre. Este es el hombre perfecto, en el que no se halló pecado alguno en su persona. Y Dios lo toma en cuenta para hacer todas las cosas sobre la creación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una revelación. Recuerden que en el preámbulo vemos que el rey soberano se expresa a través de un intermediario. En este caso, Jesús es el mediador entre Dios y su pueblo. Él es el mediador, Él recibe la revelación y observen que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, por medio de su mensajero. Así que esto era lo que sucedía. Dios le habla a Moisés.
Moisés le habla a todo el pueblo y de esa manera la revelación del Padre llega al intermediario y del intermediario llega a todo el pueblo. Y tenemos exactamente el mismo proceso. Dios le habla a Jesús como mediador y Jesús se encarga de revelarlo a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Pues la iglesia que era destinataria de esta carta, ¿sí? Así que tenemos el mismo proceso de pacto que en el Antiguo Testamento. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? El verso 3, veíamos en la última clase que el verso 3 nos enseña que este libro fue escrito para leerse en el culto público. Por eso es que dice el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. Hay una bendición para el presidente, el anciano probablemente de la iglesia o el encargado de hacer la lectura en la congregación, y hay una bendición para la iglesia que se sentaba a escuchar esta carta. Algunos comentaristas sugieren que Apocalipsis, al igual que Ezequiel, está dividido en 50 o 52 secciones para ser leídas un domingo por semana, ¿sí? Un domingo por semana cubriendo todo un año. Recuerden que el calendario judío tiene 360 días, o sea que tiene un promedio de 50 o 52 domingos. Apocalipsis y Ezequiel están estructurados en 52 secciones para ser leídos un domingo por semana. Por eso la recomendación, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Era un privilegio para la iglesia escuchar y practicar lo que se les iba a enseñar. Ahora, vamos al verso 4. Tenemos una doxología que es muy común en las epístolas. Verso 4 al verso 6. ¿Alguien quiere leer, por favor? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Ahora observen, tenemos entonces ahí una doxología que es similar en muchas de las epístolas, donde la carta inicia con una bendición, gracia y paz a vosotros. Esta fórmula la utilizaba Pablo, por ejemplo, en sus cartas. Ustedes pueden leer la carta a Filipenses, a Colosenses. Esta es la fórmula con la que se iniciaba una carta, gracia y paz a vosotros. Pero en estos mismos versículos encontramos otra expresión de la divinidad. Observen qué nos está enseñando Apocalipsis. La gracia y la paz de la cual el pueblo de Dios es beneficiario provienen del que es, que era y que viene. ¿A quién se estará refiriendo Juan en esta oración? Y luego en el verso 5 dice, y de Jesús el Mesías. ¿Se estará refiriendo a Jesús en el verso 4? La frase del que es, del que era y que viene nos evoca o nos recuerda a Jesús, pero el verso 5 dice, y de Jesús. O sea que sería redundante, torpe hacer este tipo de expresiones. ¿A quién se refiere Juan en el verso 4? ¿Al Padre? Al Padre. Así es. Ahora, ¿pueden ustedes decirme
En el verso 4 y verso 5, ¿en qué orden se revela la Trinidad? O más bien, ¿ven ustedes a la Trinidad ahí? ¿En qué orden? ¿Cómo sería el orden en los versículos 4? Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Así es. Padre, Espíritu Santo y el Hijo. ¿Dónde tenemos al Espíritu Santo? De los 7 espíritus que están en su trono o delante de su trono. Ahí tenemos la fórmula trinitaria: el Padre, el Espíritu y el Hijo. ¿Qué más ven ahí? El orden, recuerden que los escritores usan orden o palabras intencionalmente. No es que a Juan se le haya olvidado el orden común de mencionar a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una intención al usar esta fórmula, quizá poco común para nosotros. Quizá para entenderlo tendríamos que retroceder hasta el libro de Éxodo y llegar al tabernáculo. ¿Cómo estaba estructurado el tabernáculo? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Es muy claro que el tabernáculo revelaba también a Dios en toda su expresión. El lugar santo como la habitación del Padre, el lugar santísimo como la habitación del Padre, el lugar santo como la presencia del Espíritu Santo y el atrio, la parte humana de la divinidad, Jesucristo. Así que lo que está haciendo Juan al usar esta fórmula es probablemente regresarnos ¿hasta dónde? Al tabernáculo. ¿Por qué es importante esto? Porque todo el Apocalipsis tiene que ver con una sola cosa: adoración. Ni el pueblo de Israel ni el mundo han sabido adorar a Dios. Por lo tanto, todos los juicios que vienen tendrán una sola causa: la indignación de Dios que se ha revelado al mundo o que se ha revelado al pueblo, y que a través del pueblo de Dios se ha revelado al mundo y el mundo no ha querido reconocerlo ni adorarlo. Entonces Dios tiene que ejecutar su ira o sus justos juicios contra el hombre. Y esto nos enseña algo, hermanos. El asunto de los problemas económicos, de los desastres naturales, no tienen que ver con los malos gobiernos. Bueno, sí tienen que ver con eso, pero el asunto esencial o la raíz de todo es que el mundo no ha aprendido a adorar a Dios. ¿Se dan cuenta cómo las personas, incluso nosotros, hacemos una distinción entre lo secular y lo sagrado, pero cómo Dios no hace esa distinción? Nosotros hacemos una distinción entre esto le corresponde a Dios y esto es punto y aparte. Bueno, el Señor nos enseña en el libro de Apocalipsis que todos los asuntos tienen que ver en esencia con Él. Tenemos ahí entonces una forma, una expresión de la Trinidad: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que viene. Esta fórmula, que es, que era y que viene, que nos puede recordar a Jesús, pero que en realidad se refiere al Padre, nos enseña acerca de la eternidad de Dios, acerca también nos habla acerca de su inmanencia, es decir, Él está siempre presente. El que viene no solamente se refería a la manifestación pronta de Jesús en el año 70, sino más bien al que está viniendo, al que constantemente está actuando en el mundo. Dios siempre está activo en su creación. Luego nos enseña, y de los 7 espíritus que están ante su trono, el Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios. Y luego en el verso 5, y de Jesús el Cristo. Observe cómo se habla de Jesús: el testigo fiel,
Quiero que observen eso. Porque en la primera frase, cuando se nos habla de la inmanencia o de la presencia constante de Dios en su creación, nos dice que Él está viniendo. Es decir, Él está activo en la creación. ¿Cómo sabemos que Él está activo en la creación? Su espíritu está presente en la creación. Pero también nos enseña, Jesús es el testigo fiel. Hay una palabra, y se las voy a mostrar aquí. Estamos en el verso 4. Observen acá donde está la... Bueno, no se va a ver muy bien. ¿Viniendo? Ajá. El que está viniendo es la forma correcta de traducir el texto. Ahora, sería un poco incongruente en nuestro lenguaje, ¿verdad? No hablamos así. Pero esto nos enseña la actividad constante del Señor. Luego, en el verso 5, donde se habla de testigo, se utiliza la palabra martus. Es un poco borrosa la imagen, así que no creo que lo alcancen a ver. Tenemos ahí la palabra martus, ya la perdí. Gracias. Pero ya perdí hasta el versículo. Aquí está. Ahí está. No sé si se alcanza a ver un poquitito. Sí. Ajá, ahí está la palabra martus. De esa palabra, ahí aparece donde está el cursor, a ver si se alcanza a ver. Esa palabra, ¿le suena? Martus. ¿Cómo? Mártir. Así que el texto diría del mártir fiel. Pero, ¿qué les viene a la mente cuando usamos la palabra mártir? Alguien que sufre. Alguien que sufre. Alguien que sufre, que guarda silencio. Ajá. Eso nos viene a la mente cuando oímos la palabra mártir. Decimos, es un mártir, o fue un mártir, o lo martirizaron, sufrió mucho. A veces le decimos a una persona que se hace la sufrida, te haces mártir, ¿no? Te haces el mártir, te sientes un mártir. Pero al inicio la palabra mártir no significaba alguien que sufría, sino más bien alguien que estaba ahí para ejecutar. No era el ejecutado, sino el que ejecutaba. Cuando se nos dice que Jesús es el testigo fiel, si lo pasamos a la idea de mártir, como hoy entendemos la palabra, entonces tenemos a una persona que es sufrida. Ahora, en el tono de la carta, ¿ustedes creen que eso vaya con Jesucristo? El sufriente fiel, no suena así como pobrecito. La idea de mártir es que Jesús es aquel que como testigo, como mártir en el sentido primario de la palabra, aquel que como mártir está observando, es el testigo fiel, el que no va a mentir, el que va a decir delante del trono que aquellas personas merecen ser ejecutadas. Él es el testigo fiel. Esto es importante entenderlo, porque el propósito de la carta es darle a la iglesia ánimo. Entonces la idea de un Cristo sufriente pues los va a desanimar, ¿no les parece? Por eso es que mártir aquí no significaba la persona que sufre mucho, sino el que es testigo para ejecutar un juicio. Se nos presenta entonces a Jesús
como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios. Aquí tenemos, hermanos, entonces el preámbulo de Apocalipsis. Se nos revelan dos cosas importantes, o tres cosas importantes. Número uno, el carácter de Dios, el carácter del mediador y el carácter del pueblo. Vemos estos tres aspectos en el capítulo 1. Dios se revela como el soberano de toda la creación. Jesucristo como el único intermediario entre Dios y el hombre, aquel a quien Dios escuchará porque Él es el testigo fiel. Él no va a hacer injusticia ni va a aceptar soborno. Él va a ser justo en los juicios que se van a derramar o que estaban por derramarse. Pero también se nos habla del carácter de la iglesia a la que se estaba dirigiendo esta carta. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es un reino sacerdotal para Dios y es un pueblo que ha sido liberado del pecado por la sangre de Cristo. Tenemos tres aspectos que se nos revelan en el capítulo. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Entonces esa palabra Martus Martus. se utilizaría solo después de la ascensión de Cristo, o sea, antes, ¿no? No, sí se utilizaba. Fue cambiando su significado posteriormente. Cuando, si no me equivoco, en el siglo II es cuando comienza a usarse el término mártir para referirse a una persona que sufre y no a una persona que es testigo para ejecutar un juicio. Pero el significado principal que se utiliza o que se usa en las escrituras, aún cuando el testigo sufre, no es el énfasis no está en su sufrimiento, sino en que está siendo testigo de algo. Ahí estaba el énfasis. Sí se utilizaba ya la palabra, pero el significado o el énfasis no estaba en el sufrimiento, sino más bien en que él estaba siendo testigo, ya sea de la injusticia de sus propios ejecutores. En ese sentido era un testigo, no en el sentido de su sufrimiento. Conforme van pasando los años y ya para el siglo II, la palabra mártir sí tiene una variación y ahora se refiere a la gente que sufre o a los creyentes que sufren. En el diccionario dice dar a conocer, evidenciar, manifestar, revelar, mostrar, probar, demostrar, declarar, afirmar, aseverar, confirmar lo que ha sido visto, presenciado, asistido, percibido, escuchado y experimentado. En el significado de la palabra testigo. De martureo. Martureo. Martus. Ahí está. ¿Puede repetir, hermano, Dar a conocer, evidenciar, manifestar, revelar, mostrar, probar, demostrar, declarar, afirmar, aseverar, confirmar lo que ha sido visto, presenciado, asistido, percibido, escuchado y experimentado. Un testigo, ¿verdad? Un testigo. ¿Qué fuente es, hermano? ¿Qué diccionario? Verbo es que está en... Bueno, está en griego. Que es griego. Griego. Ok. Pero ahí tenemos el significado de mártir. Esa es su significado principal. Aunque ya coloquialmente usamos la palabra mártir para hablar de una persona que sufre, pero no es su significado. El problema es que cuando vamos a la Biblia y encontramos esos términos, pues lo primero que nos viene a la mente es pues alguien que está sufriendo. La fuente es griego, Nuevo Testamento, léxico y concordancia. Ok. Gracias, hermano. Bien. ¿Algún comentario? La próxima vez que piense usted en Jesús como mártir, entonces no piense en él como el hombre ensangrentado en la cruz, sufriente. Desde luego, esa es una parte de su ministerio, pero cuando se habla de él como mártir no debe evocarnos esa imagen, debe evocarnos la imagen de alguien que está... ¿Sabe cuál debe ser la idea? Pablo fue un mártir de los cristianos. En Hechos capítulo 9 dice que él era testigo
de los juicios que se aplicaban contra los cristianos. En ese sentido, él estaba siendo un mártir. ¿Sí? Y desde luego, pensar en Pablo como mártir a lo mejor también nos puede venir a la mente cuando lo decapitan, según la tradición. Pero no que estaba ahí para ver cómo eran ejecutados los cristianos. Pero ese es el sentido de mártir. Él estaba presenciando la ejecución de los cristianos. Él era un testigo, él era el mártir, el testigo de las ejecuciones, de lo que él consideraba que era justo. Entonces, cuando habla de las almas que dice el Señor, ¿hasta cuándo vengarás? ¿También se refiere a eso? Sí, recuerden que mártir es alguien que ha sido un testigo. Cuando los creyentes sufrían persecución, ellos estaban siendo testigos de la injusticia. En ese sentido son mártires. Por eso les decía, el énfasis no está en el sufrimiento, sino en el testimonio. Nos están persiguiendo injustamente. Somos testigos de la injusticia que esta gente está cometiendo en nuestra contra. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 5 o 6 tenemos a las almas debajo del altar que son mártires, que son testigos, que están diciendo: Señor, ellos merecen tu ira porque nos persiguieron injustamente, porque nos mataron. Ellos son mártires en ese sentido, no en sus sufrimientos, sino en que están siendo testigos. Ellos merecen ser castigados por lo que hicieron en nuestra contra. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pues a mí me impresiona mucho esto que dice que Jesucristo es entronizado como hombre. Sí. Me impresiona mucho porque yo tenía la idea de que regresó a su hogar, vamos a decir, porque era Dios. Sí. Pero sí, creo que sí entiendo. Sí. Pero impresiona. Sí. Así es. Pues uno puede pensar que él regresa al cielo porque, bueno, pues es Dios. Pero el énfasis de las Escrituras está en su carácter humano. Si ustedes notan, las epístolas hacen poco énfasis en la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué hacen poco énfasis? Porque se da por sentado que Jesús es Dios. Pero hacen más énfasis en su humanidad. Y eso hace más grande su dignidad, de decir, es digno. Así es digno. Eso lo hace más grande todavía. Exactamente. Porque se está diciendo, Él es el hombre digno. Como Dios, obviamente, no se cuestiona su dignidad. Por eso en Apocalipsis 5, ¿quiénes son los que se postran? Los ancianos. Toda la alabanza y la gloria, que para Él. Así es. Porque Él es el hombre que ha recuperado lo que el primer Adán perdió. Él es digno de recibir toda la gloria, Él es digno de recibir toda la honra. Él es el único merecedor de toda la alabanza. Y aquí estamos hablando de su carácter humano. Es decir, aquí hay algo también importante que nosotros debemos entender. Nuestra adoración está dirigida a la humanidad de Cristo y a su divinidad. No podemos sacar la humanidad de Cristo de nuestra adoración. Si alguien nos dijera, adoramos a un ser humano, sí, pero este ser humano es singular, porque no solamente es un ser humano, es el Verbo hecho carne, es Dios en la carne. Pero esta es la parte importante de la teología cristiana, porque está unida su divinidad y su humanidad. Lo adoramos en una sola persona, pero nos acercamos a Él como hombre. Y esa resurrección no es que haya resucitado como Dios, sino como Exactamente. hombre. Por eso ustedes van... La resurrección es todavía más impactante. Así es. Ustedes van a leer en las Escrituras o pueden recordar que se habla que Dios lo levantó de la muerte. O sea, Él no se levantó de la muerte. ¿Por qué? Porque Él murió como hombre. Y como hombre necesitaba ser levantado. Como Dios no tiene necesidad de que nadie lo levante. No podría haber
No, exactamente, ni siquiera pudo haber muerto como Dios. Por eso es que la Biblia hace énfasis. Efesios, Hechos nos enseñan que Dios lo levantó de la muerte. ¿Por qué? Porque Él murió como hombre y resucitó como hombre. Como hombre, y Dios lo glorificó hasta que estuvo con él en la gloria. Resucita con un cuerpo glorificado, quizá lo entroniza, no sé a qué se refiere usted con glorificar. Cuando le dice, cuando creo que María lo quiere tocar y le dice, no me toques porque todavía no está mi cuerpo glorificado. No he subido al Padre, dice. Ah. No he subido al Padre. Ese es un texto bastante oscuro y difícil. La verdad es que todos los intérpretes chocan con ese texto porque debemos reconocer que hay en esas palabras hay un manto de misterio, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere Jesús con aún no he subido al Padre? No me toques porque aún no he subido al Padre. Podríamos considerar algunas interpretaciones, pero no hay alguna que podamos decir, esta es la correcta. Entonces, cuando Dios lo resucitó como hombre, ya lo resucitó con un cuerpo glorificado. Desde luego, porque no puede, en el caso de él, no podía levantarse con el mismo cuerpo sujeto a la muerte. Toda la Escritura nos dice que él se levanta ya no sujeto a la muerte. O sea, él se levanta ya con un cuerpo glorificado. Ya no estaba sujeto a la muerte. A comparación de otras resurrecciones, por ejemplo, en el caso de Lázaro, resucita, pero resucita sujeto a la muerte. O sea, iba a volver a morir. En el caso de Jesús, él resucita no sujeto a la muerte. ¿Cómo puede un hombre volver a la vida sin estar sujeto a la muerte con un cuerpo glorificado? Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Sí, por eso no me parecía. Sí, hay esos aspectos. Se parece, pero como que no se parece. Como que sí es, pero no es. Así es. Recuerden que en todo esto Apocalipsis es cristológico, o sea, nos está revelando a Jesucristo en todas estas, en su carácter, en su aspecto de humanidad. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? La humanidad, hermanos, miren, espero no ser mal interpretado, pero la humanidad de Jesucristo es muy importante para nuestra relación con Dios. No quiero decir que más importante que su divinidad, porque entonces estaríamos menospreciando una parte. Pero es demasiado importante, porque es por su humanidad que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Es por su humanidad que tenemos un rey de reyes que gobierna eternamente sobre la creación. Es decir, los aspectos de su humanidad tienen un impacto en nuestra redención importantísimo. Si Jesús no se hubiera encarnado, muchos de los aspectos de nuestra, más bien, yo creo que sería imposible nuestra redención. Dios se manifestó a lo largo de la historia de muchas formas, pero es hasta que Él se manifiesta como hombre que realmente el hombre puede ser salvo. Por eso es que la humanidad de Jesucristo es fundamental, y yo creo que esa es la razón. Si ustedes leen con atención las cartas y el Nuevo Testamento, van a darse cuenta que la humanidad de Jesús es lo más resaltado a lo largo del Nuevo Testamento. Su divinidad es poco señalada porque, creo yo, se da por sentado. O sea, nadie cuestiona que Jesús es Dios, pero la humanidad tenía un impacto importante para la iglesia cristiana, porque de entender la humanidad está arraigada todo el crecimiento de la iglesia. Si entendemos la humanidad de Jesucristo, nuestra vida como cristianos realmente puede ser transformada, impactada, porque vemos todos los efectos de la redención a través de la humanidad de Cristo. Su humanidad es importantísima. Por eso no debemos descuidarla en la interpretación de la Escritura. Sí.
Sí, hermana. Pastor, entonces sería precisamente porque vemos en los evangelios cómo él fue tan odiado, tan perseguido por decir que era Dios. Sí. ¿No? Entonces ahí está mostrando él su divinidad. Sí. Y era lo que no podían soportar, ¿no? Que un hombre se hiciera a sí mismo Ajá, Dios. Dios. Entonces yo creo que por eso en las cartas no hace falta enfatizarlo, ¿no? Sino más bien su humanidad. Así es. Porque la humanidad, les repito, tiene una importancia en nuestra redención. Si Jesús, el debate siempre ha sido este, si Jesús es Dios pero no es hombre, entonces no podemos ser redimidos. ¿Por qué? Porque un hombre pecó y un hombre es el que tiene que componer las cosas. Si Jesús es solamente hombre pero no Dios, entonces tampoco podemos ser redimidos, porque todo hombre nace esclavo al pecado. ¿Cómo un hombre va a escapar de esto? A menos que Dios se haga hombre. Por eso es que la divinidad y la humanidad son importantes en la redención, y el énfasis de la humanidad es importante porque si un hombre pecó, el segundo Adán vino a redimir a los hijos de Adán. ¿Sí? Vino a redimir, a sacar de la perdición al hombre, la perdición en la que se encontraba el hombre. Bien, la próxima semana vamos a entrar al estudio de las cartas y también nos vamos a topar con algunos problemas. Nosotros confesamos que la salvación es por gracia y nos vamos a encontrar que en las cartas que se dirigen a las 7 iglesias se habla acerca de que aparentemente la salvación se puede perder. Eso en realidad no es problema, porque la Escritura nos enseña cómo debemos interpretar estos pasajes. Pero sí significó mucho problema para algunos intérpretes. De hecho, algunos llegaron a considerar Apocalipsis como un libro apócrifo, falso, porque decían que contradecía el resto de las Escrituras donde se enseña la salvación por gracia, y pensaban que Apocalipsis enseña salvación por obras. Pero esto lo vamos a responder en la siguiente sección, que va a ser la próxima semana. Vamos a ver a grandes rasgos la carta, no vamos a ir detalladamente como una exposición sistemática, pero sí vamos a ver los temas generales de la carta y cómo el tema del juicio se va desarrollando en ella. Bien, concluyo. ¿Preguntas, dudas, hermanos? Cuando usted entiende la humanidad de Cristo, puede expresar lo que Simeón expresó en Lucas capítulo 2. Perdón, no fue Simeón, no recuerdo si fue Elizabeth, que expresaba: nos has levantado un potente Salvador. Es decir, nos has levantado un hombre con la suficiente capacidad para rescatarnos del pecado. Donde Adán fracasó, donde Moisés fracasó, donde David fracasó, este hombre se levantó potente para redimirnos del pecado. ¿Con qué razón se dice nos has levantado un potente Salvador? Un hombre que no puede ser vencido ni por todo el infierno, ni por los millones de demonios que intentaron derrotarlo. Este potente Salvador los derrotó a ellos y venció la muerte. Tenemos en Cristo al hombre que nos redimió de nuestros pecados. Pero no se olviden que este hombre es Dios, nuestro potente Salvador. Bien. Así que nuestro Jesús no es el pequeño niño del pesebre, no es el mártir de la cruz, es el hombre que se levantó de la muerte. Vamos a hacer una oración y deseo con todo mi corazón que entender mejor la cristología también nos llene de gozo en nuestra fe, de fuerza en nuestra fe. Saber que tenemos en Cristo al hombre perfecto, al varón perfecto, que nos ha redimido del pecado.